baja, media, ¿no? ¿Verdad? No tan monetariamente bien, ¿verdad? Y este personaje, con el transcurrir del tiempo, tomó un mal camino, caminos que le trajeron problemas y situaciones, donde terminó en una cárcel cumpliendo una condena de 8 a 3 años, una condena de 11 años, alrededor de 11 años, en una cárcel en Puerto Rico. Fíjense, y este personaje no pasó por momentos muy buenos, que digamos, pasó por momentos difíciles, donde en su caminar en aquel camino que había tomado, camino que él creía que era un camino correcto. La Biblia dice en Proverbios, ¿verdad?, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Este personaje no escuchó la voz de su mamá, de las personas que querían un bien para él, que querían, ¿verdad?, una buena vida, una buena educación. Fíjese, y terminó en una cárcel en Puerto Rico, cumpliendo esa condena. Pero fíjese, aquí en esta escritura, en el libro de los Hechos, esta palabra tan poderosa, este libro que fue escrito por uno de los compañeros de milicia de Pablo, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Este libro, el autor de este libro de los Hechos, es la continuación del libro de Lucas, y fue el médico amado que escribió este libro. Era el compañero que estuvo, yo creo que estoy seguro que estuvo con Pablo hasta el momento final de su partida, hasta en la cárcel. Inclusive se le decían el médico amado. Él era el que estaba pendiente a Pablo. Me imagino que él era el que estaba curando sus heridas cuando fue azotado, cuando fue maltratado. Y todos conocemos la historia de Pablo. Sabemos que Pablo era Saulo, y Saulo era un perseguidor de la iglesia. Bajo una ignorancia perseguía a la iglesia, como de igual manera nosotros, de una u otra manera, cuando vivíamos bajo la ignorancia, perseguíamos a la iglesia. Nos burlábamos tal vez de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de los hermanitos, cuando veíamos, ¿verdad?, los aleluyas adorando en el templo. De una u otra manera, ¿verdad?, perseguíamos a la iglesia. Alabado sea Dios. Y la Biblia dice que este hombre tuvo un encuentro tan tremendo con el Señor, mientras empezó a perseguir la iglesia, mientras empezó a tomar cartas para entrar a diferentes lugares, y arrastraba a los hermanos, los sacaban de los hogares y los arrastraban y los llevaban a los magistrados. Pero este hombre tuvo un encuentro con Dios. Mira, hermano, porque el que se mete con Dios, tarde o temprano le viene el momento difícil. Y la Biblia dice que hay de aquel que se meta con uno de mis pequeñitos. Hay de aquel que se meta con uno de mis chiquititos. Mejor es que se ate en su cuello, mire, una cadena, y se arroje en lo más profundo de la mar. Mire, y este hombre, mientras iba en el camino, dice que en el camino, cuando iba con todos aquellos soldados, un resplandor desde el cielo vino sobre él, y este hombre cayó postrado. Óigame, porque no hay hombre, por más malo que sea, por más criminal que sea, por más violento que sea, cuando llegue el momento en donde Dios se le aparece, tiene que caer prostrado. Por más endemoniado que esté, por más violento, criminal que sea, cuando llegue el poder de Dios, tiene que caer postrado. Mire, por más asesino que sea, por más malcriado que sea, cuando llegue el poder de Dios, cuando llegue el poder del Espíritu Santo, se tiene que postrar. Usted lo ve llorando, usted lo ve humillado en la presencia de Dios, pero Pablo cayó. Y Dios, Jesús, me imagino el Señor, ¿verdad?, cuando se abrió el cielo, y Padre le decía a Pablo: Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. Y Pablo decía: ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Y vemos como este hombre, ¿verdad?, cuando vino ese resplandor, cuando escuchó esa voz que ¿verdad?, retumbó en todo su ser, en toda su alma. Mira, hermano, cuando la voz de Dios, cuando Dios habla, mira, hermano, nuestra alma se estremece, nuestro corazón se estremece, nuestro cuerpo se estremece. Tenemos que obedecer la voz de Dios. Dice la palabra que este hombre empezó a predicar la palabra terriblemente. Fíjese, naciste para ser libre. El diablo se ha encargado desde la creación del mundo, hermano. Mire cómo es la cosa. Desde que el enemigo de las almas se rebeló en contra de Dios,
Ha querido encarcelar a la familia. Ha querido encarcelar a los matrimonios. Ha querido encarcelar a los jóvenes. Mi alma alaba a Dios. Fíjese. Mi alma adora a Dios. Yo es un ser. Mire qué tan terrible. Y Dios quiere que tú sepas esto. El enemigo está tan organizado. Él está tan organizado que los demonios no pelean ellos mismos. Los principados no pelean ellos mismos por posiciones, ni los gobernadores. Cuando ellos son puestos en un lugar, miren qué tan obedientes son ellos. Óigame, cuando le dan una orden a ellos, ellos la cumplen terriblemente. Es que a veces somos nosotros los cristianos que no queremos obedecer la voz de Dios cuando Dios nos da instrucciones. Cuando Dios nos da instrucciones, pero este enemigo, fíjese, él no está dividido. Él tiene un solo objetivo. Él tiene un solo propósito. La Biblia lo dice en San Juan 10:10, que Él no vino. Él vino sino ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Esos son los propósitos de Él: hurtar, matar y destruir. Y en el libro de Génesis, fíjese, cuando el enemigo ve que Dios tiene propósito contigo, fíjese, desde el vientre de tu madre ya él sabe que Dios tiene un propósito contigo. Porque Dios le dijo a Ezequiel: desde el vientre de tu madre ya te había conocido, ya yo te había llamado, ya Dios, mira hermano, desde el vientre de nuestras madres ya Dios nos tiene predestinado. O sea que nosotros no somos una pura casualidad. Nosotros no venimos a este mundo por pura coincidencia. Nosotros hemos nacido porque Dios tiene un plan con nosotros. Amén. Pero el enemigo es el que se encarga de traer, yo le digo, sabotaje. Mira hermano, él le encanta sabotear. Bendito Dios. Pero cuando hay propósito de Dios, Él pueda sabotear, Él pueda tratar de desviarte, puede ser que te derribe, puede ser que frustre los planes que Dios tenga contigo, pero Dios va a cumplir la palabra que te ha dicho. Él va a cumplir el llamado que tiene contigo. Mire, con José, en el libro de Génesis conocemos la historia, lo que pasó con José. José era un hombre que tenía un llamado de parte del Señor. Y no me he salido del tema porque esto tiene que ver, estamos hablando de lo que le pasó a José. José cayó en la cárcel, hermano. Mire qué terrible esto. Sus hermanos se levantaron en contra de él porque no pudieron entender el plan de Dios. Santo Dios. No pudieron entender el propósito de Dios. Es porque Dios ve más allá, hermano. Es que Dios empieza a posicionarnos. Es que Dios empieza a ponernos en lugares estratégicos porque Él sabe que van a venir situaciones difíciles. Y José fue puesto en aquel lugar, pero sus hermanos lo vendieron. Y terminó llegando a un lugar donde lo encarcelaron. Pero en la cárcel, miren qué tan tremendo. Hasta en la cárcel él fue prudente. Hasta en la cárcel la gracia de Dios estaba con José. Aleluya. Bendito Dios. En la cárcel Dios lo guardó. En la cárcel Dios lo puso al frente. Mi alma adora a Dios. Pero estuvo en la cárcel por un poco tiempo. Porque allí en la cárcel Dios lo usaba. En la cárcel Él interpretaba. Yo no sé por qué cárcel tú te encuentres pasando en estos momentos. Tal vez tú estás pasando por la cárcel de la finanza. Tal vez tú estás en la cárcel de la enfermedad. Tal vez tú estás en la cárcel del problema matrimonial. Pero en esos tipos de cárcel tú puedes profetizar. En esos tipos de cárceles tú puedes revelar, interpretar sueños. En ese tipo de cárceles tú puedes orar. En ese tipo de cárceles, mira hermano, usted puede hacer tantas cosas. La Biblia dice que a Eliseo le llegó el momento difícil. Hasta en el lecho de muerte él profetizaba. Él profetizaba la palabra. Mira qué tan tremendo. O sea, él no se dejó encarcelar por la enfermedad, por la muerte. Mira qué terrible. ¿Qué podrá separarnos del amor de Dios? ¿Qué podrá sacarnos de nosotros? ¿Qué cuántas cosas el enemigo levanta? Situaciones difíciles cada día. Gloria a Dios, santo eres Jesús. Pero José estuvo en la cárcel por cierto tiempo. Tuvieron que sacarlo. Mira hermano, esa cárcel no va a ser para toda la vida. Esa cárcel no va a ser para siempre. Esa cárcel donde tú te encuentras es temporera, es temporera. Lo que pasa es que Dios te está probando. Lo que pasa es que Dios va a ver si tú vas a usar lo que Él te ha entregado. Alabado sea Dios. Y a veces Dios nos entrega cosas en las manos. José estaba en la cárcel, pero él sabía lo que tenía en las manos. Él sabía que tenía unos dones. Y cuando cayeron allí aquellos hombres, aquellos dos coperos, uno que era el copero del rey y otro el que le entregaba el pan,
Allí los dos vinieron con unos sueños y allí José vino y los interpretó. Y le dijo, acuérdense de mí cuando ustedes salgan y estén delante del rey. Mire, vino el momento difícil y uno de ellos, porque a uno lo ahorcaron y otro llegó, lo pusieron otra vez en el puesto que le correspondía. Y llegó el momento difícil de crisis, donde aquel hombre, oye, qué tremendo, ¿verdad? Mire qué tremendo. Que cuando usted se mantiene prudente delante de los caminos del Señor, cuando usted está caminando en integridad, mire hermano, mire, créalo, porque aquel Dios que en el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento es el nuevo, es del Nuevo Testamento también, no ha cambiado en nada. Sí, Señor. Óigame, ¿qué le quita? ¿Qué le quita que puede llegar un momento difícil? Y usted es un hombre, una mujer, un joven que se guarda, se da para el Señor y que te llame el gobernador de la Florida. Alaba. Santo Dios, aleluya. Alaba. Aleluya. O que te llame el alcalde de aquí de Kissimmee, de Orlando. Bendito Dios, porque te empiecen a reconocer. Eso fue lo que pasó con José. Mire, yo conozco un joven que está en la cárcel que interpreta sueños. Y dijeron, mándemelo a buscar, sáquemelo. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo, cuando dan la orden, mire qué terrible. En la cárcel, tú puedes estar pasando por el momento difícil, duro, pero aunque estás caído, aunque a veces no tienes fuerza para buscar el rostro de Dios, aunque a veces no tienes ni palabras para hablar con Dios, pero cuando llega el momento duro, difícil, Dios está viendo. Entonces Dios dice, ahora es el momento que te voy a usar, ahora es el momento que te voy a sacar de la cárcel para llevarte al lugar de la bendición donde te están esperando. Santo. Mire, eso hace Dios. Gloria a Dios. Poderoso tú eres, Señor. Precioso Jesús. Gracias, papá, te adoramos, Dios. Santo. En el libro de los Hechos, esta historia es tan tremenda que Pablo y Sila, estos hombres, iban a la hora de la oración y le salió un encuentro a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Aleluya. ¿Y cuántos por ahí no hay? Mire hermano, ¿cuántos no hay por ahí? Santo Jesús. Bendito Dios. Y oye, llegó el momento que le molestó tanto a Pablo, porque aquella mujer decía, estos hombres son los hijos de Dios, estos hombres son los... Miren cómo dice, para no decir algo que no me equivoque. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Santo Jesús. Fíjense, por un momento difícil, pero ese momento difícil que ellos estaban atravesando, eso a ellos no los limitaba cantar a Dios. Eso no los limitaba a ellos alabar a Dios. Eso no los limitaba a ellos adorar a Dios. Eso no los limitaba a ellos doblar las rodillas, aleluya, y hablar con papá Dios. Eso no los limitaba a ellos agarrar la Biblia y empezar a leer la palabra de Dios, aleluya. Ellos no se dejaban limitar por ninguna situación, por ninguna circunstancia que pudiera venir a su vida. Mira hermano, no se dejen limitar, porque eso es lo que el enemigo quiere, que tú enganches los guantes, que tú sueltes los remos. Yo le digo los remos. Los remos, usted sabe que los discípulos estaban remando mal adentro. ¿Sabe qué son los remos? La oración. Cuando usted está remando, cuando usted está orando, usted está abogando mal adentro. Y eso es lo que el enemigo no quiere, que tú bogues mal adentro, que tú llegues a los niveles espirituales donde Dios te va a empezar a mostrar tantas cosas preciosas. Alabado sea Dios. Eso es lo que no quiere Él. Por eso es que Él trata de encarcelarte, por eso es que Él trata de detenerte, por eso es que Él trata de paralizarte, por eso es que pone obstáculos, impedimentos en el camino para detenerte. Mire, pero la Biblia dice en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De la fortaleza, hermano. El enemigo pone una fortaleza al frente tuyo, derríbala. Esas son las armas que Dios te ha dado. El enemigo trata de poner una fortaleza en tu mente para bloquearte, para que no tengas comunión con Dios, para que no medites con Dios. Mira, derríbala, quebrántela. En el nombre de Jesús. Viva Dios. Naciste para ser libre. Naciste para ser libre. Aleluya. Gracias. Mire, el enemigo trató de encarcelarme a mí. Santo Jesús. Precioso Jesús. Fíjese. Y no fue el enemigo nada.
Fíjense, había un propósito de Dios. Porque el enemigo no sabe nada. El único sabio es nuestro Dios. El único que conoce todas las cosas es nuestro Dios. Alabado sea Dios. El enemigo lo que hace es poniendo en práctica las mismas cosas, los mismos métodos. Siempre el enemigo no puede hacer, él no tiene ese poder, esa autoridad para hacer cosas nuevas. No, él no puede hacer nada. Él inclusive ni tiene dones para hacer milagros ni sanidades. ¿Qué tiene el enemigo? Nada. Está derrotado. Él está destruido. Alabado sea Dios. Usted es el que tiene poder y autoridad. Usted es el que tiene posiciones ahora con Dios. Alabado sea Dios. Usted es el que está puesto en lugares celestiales para reinar con Dios. Aleluya. Para vivir con el Señor. Mire, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea que hay personas que se encuentran presas, hermano, y usted no lo sabe. Hay gente presa. Gente presa. Nosotros estamos viviendo, acuérdense que nosotros como pueblo tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que caminar en el Espíritu. Alabado sea Dios. Por eso fue que Jesús le dijo en San Juan capítulo 3 a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no te he dicho que para entrar al reino de los cielos tienes que nacer del agua y del Espíritu? Para poder entrar al reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar a la presencia de Dios. Tiene que haber ese nacimiento. Alabado sea, tiene que haber esa renovación. Tiene que haber esa santificación. Alabado sea Dios. Pero Nicodemo no entendía lo que Jesús le hablaba. Gloria. Mi alma te alaba, oh Jehová. Tanta basura del mundo. Allí en la cárcel le entregué mi corazón a Cristo. Allí en la cárcel el Señor me hizo libre. Allí en la cárcel el Señor rompió las cadenas. Allí en la cárcel una noche, hermano, mientras yo oraba, el mismo diablo se presentó. El mismo diablo se personificó en aquel lugar mientras yo oraba en un culto de oración, usando mis headphones, un radio que yo tenía. Mire, hermano, y en aquel lugar se presentó el ángel del Señor. Se presentó el ángel de Jehová, descendió a aquel lugar. Bendito Dios. Mire, hermano, y el Señor peleó la batalla. El Señor me sacó de la cárcel. El Señor abrió la cárcel para que yo saliera de aquel lugar. Bendito Dios. Por eso es que nosotros hemos nacido para ser libres. A veces el enemigo usa tantas cosas para aprisionarnos. Conmigo fue una cárcel. Utilizó las drogas, el alcohol, ¿qué cuánta cosa? Cuánta miseria, cuánta basura el enemigo usa para encarcelar a la humanidad. Cuántos problemas, situaciones difíciles que se presentan diariamente para aprisionarnos, para detenernos. Alabado sea Dios. La Biblia dice que este hombre, Pablo y Silas, a través de la oración provocaron que ocurriera un terremoto en aquel lugar. Y todos los que estaban allí, los presos, gente que estaba prisionera, gente que el enemigo tenía esclavizada, quedaron libres. Se rompieron las cadenas, porque eso sucede, hermano, cuando usted alaba. Cuando usted alaba se rompen las cadenas. Cuando usted adora se rompen las cadenas. Cuando usted alaba se caen las murallas. Alabado sea Dios. Cuando el pueblo de Israel alabó y adoró, los muros de Jericó se cayeron. Mire, el enemigo así a veces pone muros. El enemigo pone muros para que tú no entres al lugar de la bendición, de los lugares que Dios tiene. Mira, hermano, Dios tiene lugares de bendición para ti. A veces yo escucho a las personas decir, mire, hermano, quédese tranquilo, no pelee la batalla, deje que Dios pelee por usted. No pelee, no, usted no va a ganar, quédese tranquilo. ¿Quién te dijo que tú tienes que orar mucho? No ore, no se ponga de rodillas, usted no tiene que orar tanto. ¿Quién le dijo eso a usted? No. Pues yo le digo, ok, que siéntese ahí, no ore y quédese esperando a ver lo que Dios va a hacer con usted. Entonces yo digo, la Biblia dice que Dios nos dio un espíritu en 2 Timoteo 1:7. Y entonces, ¿para qué Dios nos dio un espíritu a nosotros? Para usarlo.
¿Para qué Dios nos dio unas armas de guerra? Para usarlas. ¿Para qué Dios nos dio una armadura que habla en Efesios 6? Para ponérnosla, ¿verdad que sí? ¿Para qué Dios nos dio una palabra? Para utilizarla, ¿verdad? ¿En contra de quién? En contra del enemigo cuando venga a tentarnos, ¿verdad que sí? Yes. Aleluya. Entonces yo digo, la gente, yo digo, Señor, lo que pasa es que ellos no entienden que cuando ellos dicen que el pueblo se estuviera quieto, que no pelearan, porque Jehová peleará por nosotros, el Señor se lo decía en el Antiguo Testamento, porque aquel pueblo peleaba físicamente, mataban físicamente y guerreaban con otra gente. Pero ahora no, hermano, ahora usted tiene que pelear, ahora usted tiene que doblar rodillas, ahora usted tiene que pelear la batalla, la buena batalla de la fe. Por eso Pablo lo dije, Pablo dijo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, alabado sea Dios.